Señores, aquí seguimos con el contenido de la opción de la mañana. Seguimos con más energía y entusiasmo que nunca, justamente porque ahora, hablando de energía, está con nosotros el señor Andrés Astacio. Él es vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad, pero además también es secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Andrés Astacio está aquí en la opción de la mañana. Está aquí con nosotros el señor Michael Miguel Holguín, Patricia Pérez Díaz. Está haciendo su entrada triunfal el profesor poeta William Capellán. Y bienvenido, don Andrés, a la opción de la mañana. Yo quisiera de paso, no sé si Michael tiene una pregunta de entrada. Sí, yo tengo porque, una. pues dale entonces. Sí. Dale de una vez. Sí, porque me preocupa mucho y quisiera que el tiempo no te atrape, traicione. no me traicione. Sí, pues Mira, aprovecha ahí. yo, hace unos días, tengo mucho tiempo con esta inquietud. Esas redes de distribución que están en la calle, hay sectores como Capotillo que yo conozco perfectamente bien, pero en Lucerna recientemente vi un fuego, una cosa tremenda. Ahí me paré a comprar un asunto y cuando miramos para arriba, se armó un fuego ahí en el cableado. Yo quisiera que alguien me hablara antes de que aquí pasara un fracaso sobre el cableado. ¿Cuándo la República Dominicana va a poder cambiar ese cableado? A veces esos cables eléctricos están en el suelo. Una cosa súper peligrosa. Yo sé que es costoso, quizás no esté en agenda del Estado Dominicano, pero algún día tendremos que meterle mano a ese cableado. Sí, Michael Miguel, muy bueno. Primero, muy buenos días a todos. Muy buenos días y bienvenido nuevamente. Buenos días a toda la audiencia de este programa y gracias por la invitación. Con relación a esa pregunta, si tú supieras que es una gran preocupación para todos, no solamente el cableado, porque de hecho lo que menos sufre en la red eléctrica es el cableado. Lo que más sufre y esos chispazos que se ven son productos de aisladores en mal estado o son productos de transformadores sobrecargados. Sí. Entonces nosotros ahora mismo lo que estamos, y a veces son los apagones que siente la población, que se queja, ese de que se me fue la luz el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es por ahí que anda el problema. No es el problema, es que esa es la solución. O sea, para evitar eso que tú estás pidiendo, una de las soluciones es incrementar los programas de mantenimiento. Entonces, ¿cuándo podemos dar mantenimiento? Los mantenimientos usualmente los damos los fines de semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muy poco. Porque acuérdate que hasta hace una semana no podíamos dar mantenimiento porque teníamos que mantener todo el país energizado porque teníamos el año escolar virtual. Oh, mira qué buena respuesta. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es eso. Porque no necesariamente es el cable. Hay veces que el cable es de mala calidad, el cable tiene algún problema, nosotros lo cambiamos. Pero ahora mismo lo que estamos dando es mantenimiento. Sí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Y ahí yo también le llamo a la conciencia de la población. Cuando hay un transformador sobrecargado puede ser por dos causas. O porque la zona creció exponencialmente en términos de población, caso en el cual nosotros al momento de identificarlo lo sustituimos por uno de mayor capacidad, o porque las personas lo manipulan. Tenemos que recordar que lamentablemente en República Dominicana hay una muy alta manipulación de las redes eléctricas. De forma fraudulenta. fraudulenta. O sea, cuando hablamos en el sector eléctrico se habla mucho de las pérdidas de la distribuidora. Sí, que las distribuidoras pierden. Las empresas distribuidoras son las únicas víctimas en todo el sistema jurídico dominicano que son señaladas porque les roban. Las pérdidas eléctricas no son más que sustracción de energía. Personas que irresponsablemente se conectan a las redes, manipulan las redes. Entonces, ahí yo le llamo también la atención y le pido a la ciudadanía que tengamos esa conciencia. La red eléctrica, ese cableo es de todos. Esa red es de todos los dominicanos. Y vamos a tener un servicio más estable, más seguro, más confiable en la medida que todos utilicemos regularmente esa red eléctrica, bajo los criterios de seguridad que están preestablecidos en un código de conexión, contratándose con las empresas distribuidoras. Dice don Andrés, perdone,
que ese trabajo que hay que hacer a ese nivel es muy costoso y que no hay en este momento la posibilidad de hacerlo. ¿A cuál nivel, Michael? A nivel de redes. No. Cambiar ese cableado y esos detalles que son los que producen los apagones, eso es muy costoso. No, bueno, esa era una lógica que existía. Ok. De que aquí para dar el servicio 24 horas primero teníamos que cambiar la red entera. Nosotros no cambiamos la red entera. Ajá. Nosotros sí estamos identificando los puntos de falla. Por ejemplo, en la zona este ya hemos identificado alrededor de 1.400 puntos de falla. Es decir, puntos donde recurrentemente falla la red. Y nosotros estamos ahora interviniéndolos puntualmente, uno por uno. Y estamos viendo, o sea, que hay un transformador sobrecargado en tal sitio, bueno, vamos a cambiar ese transformador. Hay un aislador en mal estado, vamos a identificarlo y vamos a cambiarlo. Te digo la zona este porque es la zona donde peor calidad de servicio tenemos. Sí. Ahora también este trabajo lo estamos haciendo tanto en la zona sur como en la zona norte del país. Es decir, y sobre todo aquí en la capital de la República. Es decir, esa parte no es tan costosa. Lo que sí es trabajoso. Porque sí hay que ir punto por punto. Bueno, A 1.400 puntos nada más en el este. sí. Exacto, solamente en una región 1.000 y pico de puntos y hay que ir uno por uno a resolverlos. Andrés, yo he visto transito por una zona, específicamente cuando yo paso por la Cayetano Hermosén, que veo algunos barrios que surgieron de una forma espontánea, no planificados. Mata hambre. Yo veo, no ir por allá por el 7, el 8, la Bichuelita, unos lugares que tienen unos nombres muy extraños. Hay unos postes altos, entonces en esos postes hay como unas cajas. De esas cajas salen los cables para las distintas casas. ¿Qué función tienen esas cajas? Eso se llaman cajas derivadoras. Que es una... ¿Son las del prepago? No necesariamente prepago. No. Ese es un modelo de red que se utiliza en determinados sectores, que es una red blindada, por decirlo de otra manera, es una red de medición en altura. Entonces llevamos, en esa red van en paralelo los cables de alta tensión y de baja tensión. En paralelo. Ajá. Usualmente se coloca el cable de alta tensión arriba, el cable de baja tensión abajo. Aquí no, aquí en esta tipología de red van en paralelo. Y entonces lo que se utiliza es una caja derivadora, que es una caja aisladora, que de donde sale el cable primario que va a cada una de las casas. Esa caja lo que tiene más que nada un carácter de seguridad. Y se colocan los medidores en esas cajas derivadoras en altura. El cobro de la factura eléctrica, antes yo leía y escuchaba quejas de que era muy bajo, que la gente se robaba la luz, que cómo progresa un país si la gente no paga la electricidad. Me gustaría saber, ya casi 11 meses de gestión, usted administrando, o por lo menos al frente de las empresas distribuidoras de electricidad, ¿cómo considera que va el tema del cobro de la factura eléctrica a propósito de que durante la pandemia hubo un disparo en cuanto al monto, muchas quejas de que algo que te costaba o que tú facturabas mensualmente 1.800 pesos, 800, de repente te subió a 5.000? O sea, ¿cómo va eso y cómo va el tema del cobro de la factura eléctrica? Mira, dos cosas. Hay una realidad que a veces no es fácil de explicar. No de explicar, sino de que entender. no es fácil de entender. Y esto se lo pongo porque yo, por cuestiones de estudios en distintas etapas de mi vida, he vivido en 3 países diferentes, aparte de República Dominicana. Y les puedo decir que en los 3 países se pagaba la luz más cara del mundo. ¿En cuáles son esos países? ¿Qué? ¿Más Sí, que República Dominicana? En todos se paga, en todos los países que yo he vivido se paga la luz más cara del mundo. Diga los países. En Estados Unidos se paga la luz más cara del mundo, sobre todo las personas del centro sur de Estados Unidos que se comparan con la Florida. Dicen esta es la luz más cara del mundo. En España ni hablar, es la luz más cara del mundo según los españoles para todo. Y en Holanda es la luz más cara del mundo para todo. De toda Europa y de todo el planeta Tierra. O sea, todo el mundo paga la luz más cara del mundo. Eso es una realidad. La ironía. Siempre pagan la luz más cara. Siga, señor Andrés. Siempre pagamos, siempre la más cara del mundo. Y hay estudios que lo justifican y demás. Y de la región República Dominicana no es la que paga la más cara. No, de hecho de la región República Dominicana es la que paga la más barata. Mira, dolarizado. Siga, don Andrés, siga. O sea, ¿qué es lo que sucede? República Dominicana tiene, los dominicanos no hacemos un ajuste de la tarifa eléctrica desde hace 10 años.
O sea, el costo del kilovatio hora en República Dominicana hoy es el mismo que hace 10 años. No necesariamente va a ser fácil de entender, a veces no nos va a gustar, pero es la realidad. O sea, 10 años que las tarifas eléctricas están frisadas. O sea, el costo del kilovatio hora en República Dominicana, si lo dolarizamos, promedio son 13.9 centavos de dólar. Mire, señor, don Andrés. ¿Ha mejorado el cobro de la factura eléctrica? Mira, desde el punto de vista de la cobrabilidad de esta tarifa deficitaria, sí hemos incrementado sustancialmente el número de clientes al día y por vía de consecuencia el flujo de caja. Para que tengamos una idea, en el mes pasado cobramos unos 127 millones de dólares entre las 3 distribuidoras, que puede parecer mucho, pero recordemos que el costo de la electricidad son 153. O sea, que un déficit. Sí, evidentemente hay un déficit, porque ahí es que viene el gran problema. La electricidad cuesta lo que cuesta. Y la electricidad más cara, que esa sí es la más cara del mundo, es la que no recibimos. O sea, porque si vamos calculando en cuáles son las alternativas, si las personas de clase media, media alta, la alternativa a la red eléctrica es una planta, tienen que comprar gasoil. Las personas de clase media, media baja, tienen que tener un inversor. Pero el gasoil sale más barato que el inversor, pero sale más caro que la red. Pero las personas de clase baja compran trementina y vela. Y eso sí es caro. O sea, porque la que no tenemos es más cara. La energía que no se tiene es la más cara. Don Andrés. Entonces, Michael, disculpe, para acabar la idea. Sí. Es por ahí que voy. Lo que no pagamos en la tarifa, entonces lo tenemos que pagar en subsidio. Es un déficit, o sea, o lo pagamos en la factura o lo pagamos en los impuestos. Y de verdad, la forma más justa es pagarlo en las tarifas, en las facturas, porque al pagarlos en las facturas hacemos que cada quien contribuya en la medida de sus reales posibilidades, no que todos contribuyamos de manera igual sin importar nuestras posibilidades. ¿Por qué en Santiago o en otros lugares usted oye a una persona, clase media, decir, no, yo pago 800 pesos? Y aquí en la capital, yo pago 13,000. Primero yo debería mandar a revisar eso en Santiago. Sí, pagan poco. Sí. No, es que no, es que eso no, realmente. Que no debe ser así, es lo que él dice que hay que revisarlo. No, pero es así. No, está bien, está bien. Yo conozco pueblos, personas, regiones que se paga extremadamente menos. No, Michael, también ahí tiene mucho que ver con los patrones de consumo. O sea, ¿qué pasa mucho en el norte? El norte es una distribuidora con un carácter meramente rural. O sea, en el norte nosotros solamente tenemos un punto de consumo importante, que es Santiago, pero Santiago Centro. Porque aún el mismo Santiago, por tener todo el espacio que tiene, recordemos Santiago es una provincia bastante grande, fértil, rica, o sea, y hay una cierta dispersión de las cargas. También los santiagueros, los ibaeños, que tienen una vida más suburbana, tienen patrones de consumo de electricidad diferentes a los que tenemos en la ciudad. Es decir, aquí el uso de aire acondicionado es mucho más, es más intenso, más común usar el aire acondicionado en la ciudad, en estas ciudades muy concentradas. Entonces todo eso hace que el consumo de una persona varíe. O sea, te pongo un ejemplo. En mi casa somos una familia de clase media. Gracias a Dios, porque con estos calores podemos utilizar un aire acondicionado. Pero mi suegro que vive en Moca no utiliza aire acondicionado. Una zona más abierta. Más climatizada, no lo utiliza. Entonces muchas veces tiene que ver con los patrones de consumo individual, lo que condiciona el costo de la energía. Por ejemplo, ahora mismo, en este mes uno escucha mucho que la factura me subió. Que yo pagaba usualmente 1.400, 1.800, ahora me llegó de 3.000. Lamentablemente lo que pasó es que hay un efecto llamado verano
que incrementa A veces, el costo del a veces. Porque hay casos particulares, perdóname Patricia, seriamente hablando, en que no hay argumentos que soporten el análisis. No, eso. Ahí te puedo decir, Michael, tú tienes razón. O sea, y eso es algo que estamos trabajando constantemente en la mejora de la calidad de nuestra facturación. O sea, nosotros tenemos mensualmente alrededor de un 1% de desvíos de facturas desviadas. O sea, el 99%. ¿Qué significa desvío de factura? Que no es exactamente el consumo del cliente. No es la lectura Sí, que puede haber un error del lector, que puede haber un error del sistema cuando es con la telemedida. telemedición tiene que ver eso. Puede ocurrir en la telemedición que en algún momento, sobre todo si es por radiofrecuencia o PLC por algún factor, si es radiofrecuencia por algún factor climatológico, interferencia, no llegue adecuadamente la data. Entonces, eso puede ocurrir. Y nosotros estamos trabajando constantemente en la mejora y estamos completamente abiertos a que cualquier cliente que sienta que su factura está desviada con relación a lo que debe de ser, vaya y nosotros le vamos a atender. Y si tenemos que hacerle, y lo hacemos recurrentemente, algún crédito o ajuste lo hacemos. Ahora, y si no, le explicamos las razones por las cuales su factura subió. Pero ahora no lo maltratan porque se daban casos antes de que la persona era desconsiderada. No. Ahora ustedes no lo maltratan. No. Y si hay alguna situación de algún empleado de alguna empresa distribuidora impropia frente a uno de los clientes, que por favor nos lo hagan saber por los canales de comunicación establecidos. Don Andrés, eso es justo. Mire, usted recientemente dijo que el Estado dominicano pudo ahorrarse unos 5,000 millones de pesos, o de pesos era, ¿verdad? Si se compraba a proveedor eléctrico de forma directa. Por favor, me gustaría que usted explicara un poquito más amplio. ¿Será que los intermediarios se estaban quedando con una parte importante del pastel? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, mira, esto es en un bien particular. O sea, bueno, de entrada, nosotros desde que llegamos estamos tratando de ir racionalizando los costos de las empresas distribuidoras. En adición a las deficiencias que teníamos, encontramos también que estábamos gastando mucho. O sea, se gastaba mucho dinero. O sea, las inversiones eran muy costosas. Lo que sabemos un poco de distribución de electricidad o de negocios de redes, sabemos que las redes se manejan a mínimo costo. O sea, porque si no, estoy cargando una serie de costos que van a encarecer demasiado el servicio, y es un servicio que yo tengo que prestar al menor precio posible para que la mayor parte de la población pueda entrar, porque es un servicio de primera necesidad. Entonces, bajo esa lógica, nosotros empezamos a tratar de racionalizar los costos. Encontramos, por ejemplo, y ahí viene el caso, un equipo que es de uso recurrente en la empresa, esas cosas que se compran por cientos de miles en un año, y que tenemos interés en seguir desarrollando ese tipo de tecnología, porque es una apuesta a tecnología, es un medidor inteligente. Pero resulta que ese medidor inteligente es un poco, las empresas públicas que lo compran por cientos de miles, cuando hacemos un benchmark, les salen 2 y 3 veces más costosas que a las empresas privadas que compran por un par de miles. Entonces, comprando más y le sale más caro. Exacto. Entonces, hay un elemento como que no me cuadra. A mí tampoco me cuadró. Porque cuando usted compra a granel siempre es más barato. ¿Se supone? ¿Verdad? Entonces, a mí tampoco me cuadró, no se preocupe. Entonces yo hice la pregunta natural, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? No, eso es una persona que es suplidor único, que tiene todos los contratos, que eso no se le puede hacer nada. Y yo hice la siguiente pregunta, ¿eres el dueño de la patente? Ajá. ¿Eres el dueño de esa tecnología? No, es una empresa gringa. ¿Y qué hace? ¿Y por qué no hemos llamado a la empresa gringa? Una empresa norteamericana que es dueña de la patente, a ver qué pasa, si podemos conseguir alguna mejor condición. No, que gracioso, no, que eso no se debe de hacer. Y yo, bueno, no está bien, yo no se debe de hacer, pero yo nunca he sido muy
muy dado a los cánones Y a lo convencionalismo. y a lo convencionalismo. Entonces hice algo un poco revolucionario. Tomé un teléfono y llamé. Yo no te entendí, no te creo por dónde va, Revolucionario. Me estoy dando cuenta por dónde va. El Eso está muy sarcasmo, bien. el sarcasmo Eso está hecho, más hecho claro persona. que el agua, ¿no? Pero qué finura, hice un asunto hermano. revolucionario. Una travesura. Tomé el teléfono y llamé. ¿Y ahí qué Y pasó? pregunté, señores, ¿por qué ustedes a mí no me venden directo? Si a empresas más pequeñas le venden directo. Y la respuesta fue bastante contundente, porque ustedes nunca nos habían llamado. Ay, Dios Y entonces mío. cuando llamamos empezamos a negociar. Aún estamos en fase de negociación porque los precios pueden bajar sustancialmente más. Y estamos trabajando en ello. Pero la primera oferta que nos hicieron representaba una disminución del costo de un 80%. Ay, madre de Dios. Tú estás oyendo. Un 80%. Pero entonces eso está Dios judicializado ya. Dios mío. Lamentablemente tuvimos que judicializarlo. Porque yo entendí una vez, pero no te iba con eso de los contadores. Sí, lamentablemente hubo que judicializarlo. Mire, hay una persona que me escribe, pero Qué pide esa barbaridad. reserva de su nombre. Yo tengo una y voy a leer la de esta persona. Me dice, me triplicaron la luz otra vez. Cada 7 u 8 meses pasa eso. Y uno reclama y la arreglan otra vez la facturación normal. Eso tiene, dice él que eso no tiene que ver con el verano. Dice que si tú reclamas, te la normalizan, pero a los meses vuelve a lo mismo, la alta factura y el dinero no lo devuelven, dice la persona que escribe. Y también hay quejas de personas que viven por lo general en residenciales de apartamentos y o sea, qué sé yo, su normalidad son unos 800 pesos, 1.200 pesos, pero de repente alguien se engancha. Eso todavía sigue siendo frecuente y tiene forma de cómo probarse, porque hay quienes no reconocen un consumo. Dice, pero ni siquiera estaba, ¿y cómo va a ser que llegue tan cara? O sea, ¿cuál es la solución viable para esa situación? Mira, ahí pasan dos cosas. Lo primero es que debemos entender, el consumo eléctrico no es fijo. Okay. O sea, el consumo eléctrico No es fijo, pero Cambia, está fluctúa. en una, o sea, tú sabes que no pasas de 2.000 pesos, por ejemplo. depende del uso. Todo depende del uso. O sea, si yo un día normalmente no pasa de 2.000 pesos, pero si un mal día llegó la prima de Nueva York y hicimos un sancocho en la casa y prendimos al mismo tiempo todos los bombillos, el airecito y trajimos un freezer para enfriar, para la situación, para atender la situación, sí, el consumo va a subir, porque el consumo no es fijo. Ahora, sí puede ocurrir y esta es la siguiente pregunta, y ahí vuelvo al punto de partida, que es hacer el llamado a la población al uso responsable de la red. Sí pasa mucho que personas irresponsables se conectan del alambrado, del cableado de una persona responsable. Y eso todavía se da. Y esto se da mucho. Es increíble. Entonces, Eso es robo. la ley lo tipifica como robo eléctrico, como fraude eléctrico. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Mire, existe una procuraduría especializada para el servicio eléctrico que está ahí en la Gustavo Mejía Ricard. Esa persona puede hacer una denuncia y eso se puede perseguir penalmente. Nosotros como empresa, lamentablemente, solamente podemos llegar hasta el medidor. Evidentemente, cualquier conexión ilegal que nosotros vemos en un medidor, nosotros la desmantelamos inmediatamente. Pero esa persona podría ir a pegarse, o puede hacernos, nosotros de mil amores vamos y le hacemos la revisión. Si hay alguna situación con el medidor, nosotros evidentemente la arreglamos. Pues mire, le agradecemos muchísimo, don Andrés Astacio. Ha estado aquí con nosotros en la opción de la mañana. Es vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad y secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Aquí en la opción de la mañana todavía se quedan más preguntas, pero el tiempo siempre es cruel y hasta aquí es que llega la transmisión de Digital 15, por lo que les pedimos a los amigos televidentes que sigan con nosotros por Independencia 93.3 FM y la señal 3 de Aster. Y a usted, caballero, mire, usted muy
no lo saca nadie de No, esos no, centros. no, esa Yo, serenidad tranquilito es ahí. impecable. Dios mío, qué envidia. Así que les Muchísimas pedimos que se queden gracias. con nosotros y venimos en minutos con más contenido.